Perfecto. Muy Vamos bien. a comenzar entonces, Luis, a conversar. Tenemos algunas cosas que hablar esta tarde con Noemí Ceballos, ¿verdad? Claro que sí, y es acerca de los incentivos tributarios. ¿Qué es un incentivo tributario para quienes de pronto no estén familiarizados con el tema? ¿Y cuáles son los que están vigentes en estos momentos en el Ecuador? Es lo que te preguntamos, Noemí. Buenas tardes nuevamente y bienvenida a Diálogo. Muchas gracias. Un tema muy interesante. Los incentivos, para poner en contexto, es un sacrificio fiscal que hace el Estado a cambio de que un contribuyente, una persona, una sociedad en este caso, efectúe inversiones en el Ecuador. Cada vez que una sociedad hace inversiones nuevas y productivas, entendiéndose como tal a la adquisición de activos, por ejemplo, la construcción de una planta, la adquisición de maquinarias, para que pueda esta inversión poder mover la economía, el Estado hace un sacrificio y le condona o le rebaja el impuesto a la renta que las sociedades tienen que pagar por generar ingresos a raíz o a través de esta inversión nueva y productiva. ¿Una reducción de qué porcentajes estamos hablando? En la actualidad, la rebaja o la reducción es de 3 puntos o de 5 puntos de la tarifa del impuesto a la renta. La tarifa o el porcentaje que actualmente pagan las sociedades de impuesto a la renta es del 25%. Con lo cual, si tenemos una tarifa de 3 puntos por hacer las inversiones, van a pagar 22%, y si tenemos una rebaja de 5, del 20%. Todo esto va a depender, o va a ser más bien aplicado a los ingresos que generen estas inversiones que se ejecutan. Pues vamos a poner un ejemplo. Si el día de mañana estamos frente a una fábrica, una industria, y esta fábrica plantea el proyecto de hacer una nueva planta, una tercera, una cuarta planta, esta planta que va a generar ingresos, vamos a poner ejemplo, una planta de balanceados, va a generar ingresos respecto de toda la inversión que ha ejecutado. Los ingresos de esta planta no van a pagar 25%, sino que podrían pagar o 22 o 20 puntos, al 20%. ¿De qué depende que sea 3 o qué depende que sean 5? El ir a suscribir un contrato de inversión con el Estado. Actualmente, el incentivo que está vigente, que es la reducción de 3 o 5 puntos, plantea la posibilidad de que si la inversión es mayor a $1 millón, nos podemos acercar al Estado y pedir la suscripción de un contrato de inversión. Entonces, con el contrato de inversión, la sociedad tiene una rebaja de 5 puntos, algo muy interesante que está vigente en la actualidad. Los incentivos, Noemí Ceballos, los incentivos, como la palabra dice, incentivan, es decir, hacen que cualquier persona venga y diga, ¿sabes qué? Yo quiero en este caso invertir, porque voy, en lugar de poner esta plata en otro lado, me voy a ahorrar. Y además genera producción, trabajo, impuestos, lo que es muy bien hecho. Se está utilizando, y ¿cuál es el procedimiento para que cualquier persona o empresa pueda aplicar a estos incentivos? ¿Qué deben hacer? Sí, es interesante lo que comentas, porque el incentivo es justamente eso, motivar que la sociedad, que el contribuyente que paga impuesto a la renta, a cambio de hacer una inversión, vea también un retorno, digamos, de esa inversión. Hoy hay condiciones bastante generales, el ser una sociedad, el ser una compañía que genera actividad económica en el Ecuador. La condición es que adquiera activos y productivos. Estos activos y productivos, la idea es que sean nuevos, porque no tiene sentido que tengas un beneficio sobre activos que ya hayan estado en funcionamiento, con ciertas condiciones, ¿no? También la idea es de que al momento que se generen o que se adquieran todos esos activos, se generen plazas de trabajo, como ustedes comentaban, que hayan nuevas plazas y que dinamice la economía, es decir, que hayan ingresos de divisas también en la economía. Esa es la idea, y por eso el contribuyente, la sociedad que efectúa la inversión, tiene este beneficio fiscal, este incentivo fiscal, que al final del día termina siendo un sacrificio del Estado, porque es menos impuesto a la renta que deja de recaudar. Entonces, procedimiento no hay, Eduardo, para contestar la pregunta. Okay. No es que tienes que calificarte, solamente cumplir las condiciones que están establecidas en la norma. Chéverísimo. Y en el mismo contexto, ¿cuál otro impuesto son los que se puede exonerar a través de la suscripción de este contrato de inversión, por ejemplo?
Para suscribir el contrato de inversión, eso sí, primero hablemos propongo hablar del contrato. Para suscribir un contrato de inversión, sí es un procedimiento que se lo hace ante el Ministerio de la Producción. ¿Okay? Y ese es un procedimiento que tarda alrededor de 4 o 6 meses, pudiera ser menos. Ese es más o menos el tiempo promedio, el tiempo promedio que hemos visto que tarda. Y a través de este ministerio lo que se hace es ingresar una solicitud y se presenta todo el proyecto. ¿Sí? A través de unos anexos que ya están establecidos, se explica de qué se trata el proyecto, el ministerio lo revisa y lo califica. Y cabe recalcar que dentro de este proceso de suscripción del contrato también participa una mesa técnica en donde hay personas del Servicio de Rentas Internas que califica o avala que este contrato, pues digamos, tiene una revisión. Entonces, este sí es un procedimiento que hay que hacerlo ante un ente de control y que tiene su complejidad como todo en la vida, ¿no? Y para poder ir a suscribir un contrato de inversión necesitas de al menos una inversión de $1 millón, porque esa es una condición que está establecida en la norma. ¿Okay? Hablando del contrato de inversión. Cuando uno va a firmar un contrato de inversión, puede exonerarse no solamente el impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta es por default, no necesitas del contrato, pero si se quisiera exonerar el impuesto a la salida de divisas, ese impuesto sí necesita un contrato. ¿Qué significa impuesto a la salida de divisas? Ese impuesto que hay por la salida de capitales. ¿A quiénes les aplica ese impuesto? A los importadores. Si el día de mañana su proyecto involucra la importación de maquinaria muy específica que no hay de producción en el Ecuador, eventualmente se va a tener que importar esta mercadería desde el exterior, maquinarias o materia prima, y todos estos pagos que se van a realizar van a estar sujetos al impuesto a la salida de divisas. Este impuesto también se lo puede exonerar en el contrato de inversión. Se puede hacer la solicitud para poder exonerar. Y también tipos de aranceles y otros impuestos, pero principalmente impuesto a la renta e impuesto a la salida de divisas. Queda muy claro que la idea del gobierno en este caso y del legislador es de incentivar a proyectos productivos. Correcto. Exportación, agroindustria, porque esto genera ingresos y capital, trabajo y divisas para el país. Queda claro, ¿verdad? Mira, ahí sí creo que vale también hacer una precisión. Por favor. Porque desde el año 2010, si hacemos un poquito de historia, desde el año 2010 existen incentivos tributarios relacionados con exoneración al pago del impuesto a la renta. Lo que ha ocurrido es que estos incentivos se han ido modulando o han ido cambiando en el tiempo. Al inicio, el incentivo estaba relacionado solamente para compañías que se crearan a partir del año 2010. Luego, en el tiempo, se modificó y siempre que pertenecieran a un sector priorizado para el Estado. Okay. Y el legislador... Ejemplo. Tipo alimentos. Okay. Alimentos frescos. Okay. Alimentos frescos, sector agrícola era un sector priorizado para el Estado. ¿Okay? Y luego estos sectores se fueron ampliando. Pero ¿qué pasaba? De que los incentivos estaban relacionados solamente con ciertos sectores de la economía. Y también en el lugar o dependiendo del lugar en donde se realizara la inversión. Si realizabas la inversión fuera de la jurisdicción de Quito y Guayaquil, los años de exoneración eran mayores, a diferencia que si lo realizabas dentro de Quito y Guayaquil. Eso se moduló en el tiempo y con la ley actual que tenemos, del gobierno actual, que fue promulgada en el gobierno actual, no existe limitación dependiendo del lugar o dependiendo del sector priorizado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el sector comercial, por ejemplo, que antes no estaba incluido o que no podía acceder a incentivos tributarios, hoy puede acceder. ¿Qué podemos hablar? Por ejemplo, de una cadena de retail. Okay. Cadena de retail, consumo masivo, de que son compañías que generalmente importan o compran la mercadería, por ejemplo, ropa, el sector textil. Antes no se podía haber beneficiado de estos incentivos tributarios. Hoy puede, porque el incentivo ya no está limitado a sectores priorizados, sino que está abierto a todos los entes de la economía. Queda clarísimo. Conversando con Noemí Ceballos, ella es de la firma Andersen, ella es Senior Manager, es CPA y es experta en materia contable, financiera y tributaria. Tiene 10 años de experiencia en la asesoría preventiva y corporativa. Además, ella es asesora en asuntos patrimoniales y empresariales, así como en la exploración, implantación de desarrollo de inversiones en el Ecuador. Sigue con nosotros Daniel Solorza. Gracias, Eduardo. Noemí, ¿qué tipo de... a ver,
Cuando usted dice una ley de incentivo, parece ser que es muy atractivo a las empresas, ¿verdad? Sin embargo, dada la situación política, económica del país, para que haya ese tipo de incentivo tiene que haber también una especie de solidez, tanto en la política como en la economía. ¿Hay cifras de cuántas empresas se han beneficiado de este tipo de incentivos, por ejemplo, en los 2 últimos años, como para decir, en el gobierno de Guillermo Lasso ha habido este tipo de incentivos tributarios? ¿Hay cifras? ¿Podemos manejar eso? Lo que mencionas que es súper importante es seguridad jurídica, Sí, que es algo que tiene que vendérsela al inversionista para que el Ecuador sea atractivo y pueda realizar inversiones en el Ecuador. Nuestro Código Tributario contempla de que cuando se emite una ley y esta ley tiene un beneficio a plazo, sin perjuicio de que el día de mañana el legislador la pueda cambiar, ese beneficio se tiene que mantener de una u otra manera para poder brindar la seguridad que necesita el inversionista cuando realiza la inversión. Eso por un lado, y eso ya lo hemos visto, porque incluso en el gobierno actual, en su momento se derogó una ley que era del gobierno anterior, sin embargo, las sociedades que estaban gozando de ese incentivo, en principio no se vieron afectados, no deberían de haberse afectado, porque está esta disposición que es mandatoria, o sea, es decir, que se la tiene que acatar, y adicional había una condición también para que estos beneficios permanezcan. Eso por un lado. Respecto a los incentivos que me preguntas, digamos que se pudieran sacar por estadísticas, por ejemplo, cuando hubieron los incentivos del COPSI, porque podemos sacar por las compañías que se constituyeron y tal vez las que no estaban pagando impuestos, se pudiera determinar. Cifras como tal de que cuánto ha sido el ahorro, cuánto ha sido el impacto fiscal, te diría que lo podría manejar de una u otra manera el Ministerio de la Producción, porque al momento que se va a suscribir los contratos de inversión, se hace un análisis de cuánto va a ser el impacto fiscal. De hecho, es uno de los anexos que se llena. Y justamente por eso te preguntan cuál es tu proyección de ingresos que vas a tener durante todo el tiempo que vas a tener la inversión, porque la inversión es a plazo. Y de ahí el ministerio determina la parte del impacto fiscal, porque como decíamos, es el sacrificio que está haciendo el Estado para motivar que se mueva la economía. Lo que sí ha habido es que en abril del año 2022 se publicó el listado también de todos los contratos de inversión que se suscribieron, porque había una condición de que hasta cierta fecha se podía hacer adendas y suscripción de contratos con la ley anterior. Entonces eso también en su momento publicó el Ministerio de la Producción, porque por estadísticas ellos también lo que hacen, más que el impacto fiscal, es promover cuánta inversión ha llegado al Ecuador. Entonces el Ministerio maneja hasta cierto punto cierta información, no tanto tributaria, sino más bien por el lado de la inversión. Podrías hacer una estimación, ¿no? De ahí más o menos, pero no es tan exacta. Eduardo Mendoza, sí, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Justamente quitándole el micrófono aquí a Daniel Solórzano. Yo le quiero preguntar algo, doctora, y es respecto del tema de los incentivos. Estábamos hablando de incentivos justamente con los representantes de Andresen, y la verdad con usted, Noemí, se puede hablar bastante del tema a nivel fiscal, pero también hay incentivos fiscales por el tema, y lo da el Código Orgánico del Ambiente, por temas de ambientales, justamente, o de sostenibilidad y de inversión. ¿Qué tan importante es que las compañías, las empresas públicas, las empresas privadas, las empresas de todos los tipos de economía, las SAG, etcétera, 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 y las personas naturales también inviertan en temas ambientales, justamente, en temas de cambio climático o en estudios de temas de ayuda ambiental para tener mejores incentivos? Porque el COA lo contempla como tal, el Código Orgánico del Ambiente, pero no sé, como le digo, no sé a nivel tributario, porque también hay buenos incentivos para los carros, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito justamente respecto del tema y la importancia que tiene a nivel del país. Hola Eduardo, súper interesante la pregunta. Nosotros al interno, y esto es la forma como nosotros analizamos, digamos que hay como dos categorías, los incentivos tributarios y beneficios tributarios. ¿Cuál es la diferencia? Como decía hace un momento Eduardo, el incentivo está dado como un premio a algo que tú estás haciendo. O sea, debe de haber una inversión de parte de la sociedad, de parte del contribuyente, y por haber hecho algo tú recibes ese premio. Y ese premio es rebaja de puntos en el pago de impuesto a la renta.
Por otra parte, hace ya mucho tiempo atrás, nuestra norma tributaria contempla beneficios tributarios. Los beneficios tributarios, en cambio, desde nuestro punto de vista, son de orden social. ¿Por qué? Porque están dados al hecho de que tú contrates, por ejemplo, personas con discapacidad, y al momento que contratas personas con discapacidad, hay un beneficio relacionado con una rebaja de la base fiscal. También hay beneficios relacionados al deporte, que eso también fue recientemente incluido, no tiene tanto tiempo en nuestra norma. Hay otros beneficios relacionados con cultura y hay otros beneficios relacionados con el medio ambiente. ¿De qué dependen estos beneficios? Dependen de adquisición de maquinarias o equipos que sean amigables con el medio ambiente, que no contaminen, que haya la sustitución de, por ejemplo, que si funcionaban por gasolina, que funcionen con otro tipo de energía, y etcétera, para cuidar el medio ambiente. Entonces, cuando tú haces este tipo de adquisiciones o incorporas estos activos dentro de tu empresa, entonces tienes estos incentivos que están relacionados con cuidar al medio ambiente, que creo que es por ahí donde va el asunto, ¿no? Entonces tienes rebaja de una deducción del 150% adicional de tu base fiscal. Pero si te fijas, no es que necesariamente hay como, acá tienes que comprar maquinaria, equipo, hacer toda una inversión, sino que están dados más bien como para cuidar el planeta, como para incentivar contratación de personas con discapacidad, contratación de otro tipo que siempre tienen como un carácter u orden social. Entonces esa es la diferencia entre el beneficio y el incentivo tributario. Perfecto, muchas gracias. Justamente, ¿alguna otra pregunta más? No, agradecerle a Noemí Ceballos. La verdad es que es un tema del que regularmente no se habla, porque todo el mundo asume, ¿no?, un incentivo, pero es un tema realmente interesante y sobre todo que ya ampliamos el margen, no solamente es para producción y agroindustria, como dices bien tú, Eduardo, también es medioambiental, o sea, para sustentabilidad, y Noemí dice también para el deporte, o sea, sí. Aparte tiene... el legislador actuó y el gobierno en esto realmente actuó con loabilidad, lo hizo loablemente, porque sí te incentiva para que tú puedas invertir y se beneficie el país. Sí, hay beneficios, para resumirlos, relacionados con contratación de personas con discapacidad, contratación de tercera edad, hay también deporte. Por incentivar el deporte, proyectos deportivos, ahí también hay que hacer un procedimiento ante el ministerio, y también para incentivar cultura. Digamos, el día de mañana hay un proyecto cultural, también se hace un procedimiento, y la compañía que hace donación a favor de ese proyecto, que esté debidamente calificado, tiene también un incentivo, culturales, exactamente. Recontra bueno. Solo una precisión, cuando usted habla de deporte, es deporte amateur, no profesional. No, sí tiene que ser un proyecto calificado por el ministerio o patrocinar, por ejemplo, un deportista. Sí, tiene que haber una calificación de por medio, un patrocinio en la parte de deporte. Claro, efectivamente. Es muy bueno, realmente muy bueno. Sí. Noemí Ceballos, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Me gustó de saludarla.